Pues buenos días y buen lunes a todos, buena semana. Empezamos otra webinar de los lunes al SOS y bueno, pues hoy, si me permitís, tenemos una agenda súper interesante tratando de las propuestas del área de industria que se encuentra básicamente en el clúster 4 del Pilar 2 de Horizonte Europa y hablaremos, como siempre, de de la sección de impacto de estas propuestas colaborativas. Para los que llegáis nuevos a este webinario, recordad que se trata de 10 sesiones que estamos organizando, repasando los aspectos clave del capítulo de impacto de las propuestas colaborativas del clúster, de los diferentes clústeres que se encuentran en el Pilar 2 de Horizon Europe, y que a lo largo de estas 10 sesiones hemos estado repasando los diferentes sectores y subsectores que se encuentran dentro de estos clústeres, con el objetivo pues de a los que estáis preparando propuestas y coordinando propuestas, ayudaros a mejorar esa calidad, y a los que ya estáis en proyectos y participando en proyectos, pues ayudaros a maximizar ese alcance, tanto en la influencia en vuestro sector como el resultado y lo que aporta a la sociedad estos proyectos. La idea es ayudaros a preparar esa participación en la convocatoria 2025, de la cual pues tendremos una prepublicación de los programas de trabajo, según nos ha informado la Dirección General de Investigación, Innovación y Startups de la Comisión Europea, hacia mediados del mes de abril, y la publicación definitiva de los documentos de programas de trabajo con las convocatorias a partir de inicios de mayo. Y a partir de aquí, pues cada clúster y cada destination abrirá a su debido tiempo. Contamos en estos webinarios que hemos organizado en esta temporada 2025 con expertos de la Comisión Europea y de las agencias ejecutivas, así como, lo más importante, el testimonio de participantes que han tenido buena puntuación en la sección de impacto de estas propuestas colaborativas y que actualmente pues están desarrollando proyectos o han ayudado en la escritura y en el desarrollo de estos proyectos. Además, como siempre, les agradecemos muchísimo la participación a nuestros compañeros puntos nacionales de contacto, tanto desde CEDETI Madrid como desde las otras organizaciones españolas que prestan este servicio a la comunidad de participantes en Programa Marco. El hecho de tratar la sección de impacto no es nueva. En los lunes al SOS ya abordamos este capítulo en 2022 con 2 sesiones dedicadas al mismo, y después en 2023 y 2024 hemos hablado de aspectos que están relacionados con el impacto de los proyectos, que son tanto aquellos programas que son sinérgicos a Programa Marco y que de alguna manera pueden ser la continuación o el enlace dentro de la cadena lógica de desarrollo de la investigación y de la innovación, así como de los partenariados que están relacionados con cada uno de los sectores y subsectores de los clústeres del Pilar 2. Hoy estamos en la penúltima sesión de esta temporada, en el webinario número 9, y para ello pues contamos con la participación de nuestra compañera Nieves González, representante nacional del Clúster 4 en el área de industria por parte de CEDETI, y el testimonio de Gala Pérez, Innovation Manager del Centro Tecnológico AIMEN, Vanessa Martínez, que es Head of Surface Engineering en Tecnopackaging, una empresa situada en la Comunidad de Aragón, y sobre todo con el apoyo de Fernando Utrilla, que es responsable de I+D+I en la Asociación Española de Normalización, UNE, que nos dará una visión sobre uno de los aspectos más importantes para facilitar ese transfer a productos y servicios de los resultados de los proyectos de investigación e innovación. Sin más, entonces, me gustaría darle la palabra a mi compañera Nieves, que nos dará unas pinceladas y nos orientará en, bueno, pues cómo mejorar esa sección y aspectos importantes de tu parte de industria en el clúster 4. Gracias, Nieves. Muy bien, muchas gracias, Marina. Voy a compartir la presentación. Perfecto, muy bien.
Un segundo. Ujú. Ahora. Muy bien. Bueno, pues el tema del impacto desde luego nos da juego porque es uno de los temas, bueno, más complicados para las propuestas, yo creo, y de las que podemos estar hablando pues todas estas sesiones, sin duda. En este caso, como decía Marina muy bien, vamos a centrarnos en el área de industria, el clúster 4, y yo voy a dar simplemente unas pinceladas para encuadrar el tema y con algunas recomendaciones muy básicas. En primer lugar, recordaros que estamos en el pilar 2 de investigación colaborativa. El clúster 4 es el clúster más grande de todos ellos y compartimos con el área digital y espacio. Y tener siempre presente cuando redactamos las propuestas cuáles son los objetivos generales que se presentan, que se persiguen en este área, que serían, por un lado, lograr la doble transición, la transición digital y la transición verde, bajo los objetivos del Pacto Verde Europeo, y por otro lado, conseguir una industria europea más resiliente, que soporte mejor todas las disturbaciones, todos los cambios y que consigamos reducir las dependencias que tenemos de terceros tan grandes. Este tema que lo llevamos contando desde 2020, como podemos ver, cada día está más en boga y podemos verlo ya en todos los medios de comunicación, estas dependencias que tenemos que reducir. Y aunque estamos ya hablando, empezando a oír mucho sobre otros temas como la brújula de competitividad y otras iniciativas políticas, remarcar que hablando de la convocatoria 2025 tenemos que referirnos a estas que son con las que se escribieron el programa de trabajo 2025. Dentro de esas grandes iniciativas políticas, pues tenemos otras estrategias y otros actos delegados que nos influyen mucho y que vamos a ver mencionados en el programa de trabajo. Voy a destacar sobre todo el Net Zero Industry Act, la Ley Europea de Materias Primas Críticas, porque son bastante recientes y vamos a ver muchas referencias en nuestras propuestas a este tema, y también toda la iniciativa de materiales avanzados en la que esperamos próximamente también un acto delegado. Como los que trabajéis en este área ya sabréis, el clúster 4 se encuentra dividido en 6 destinos y son los dos primeros los que los que corresponderían al área de industria. En el destino 4 y en el destino 6 en realidad también hay algunos temas que están entre digital e industria, pero sobre todo serían los destinos 1 y 2. El destino 1 que habla de conseguir esta industria, esta producción digitalizada, circular, climáticamente neutra y que tiene el código Twin Transition Lost Topics, y el destino 2, que está más orientado a la resiliencia, a los materiales innovadores, las materias primas, y que hasta ahora tenía el código Resilience, pero a partir de ahora lo vais a ver con el código Materials. Y ya centrándonos un poquito más, avanzando en lo que tenemos que reflejar en el apartado del impacto, como sabéis, serían dos puntos clave el camino hacia el impacto, el Pathway Towards Impact, que no voy a entrar en el detalle de cómo hacerlo porque ya se ha abordado en sesiones anteriores, pero se quería comentar desde el punto de vista de industria cuáles son la relación entre las orientaciones estratégicas clave que encontramos en el plan estratégico y nuestros destinos, ¿no? Y serían estos dos Key Strategic Orientations los que corresponderían al área de industria. El primero de ellos, que está relacionado con el destino 2, con la autonomía, con la autonomía en cadenas de valor estratégicas, y el C, que estaría más relacionado con el destino 1 de la producción digitalizada, circular y climáticamente neutra. No son compartimentos estancos, es decir, hay relaciones entre ellas, pero esto es lo que tenéis que tener en mente cuando empezáis a redactar las propuestas. Y por otro lado, algunas recomendaciones muy básicas. Pues la primero, en la sección de impacto hay que reflejar impactos científicos, económicos y sociales. Todos los del topic, por supuesto, pero mi consejo, intentar buscar algunos más. ¿Qué es lo que tiene vuestra propuesta? ¿Qué es particular, qué es único para diferenciarse de todas las demás? Porque todas vais a poner los que aparecen en el topic. Y, como decía antes, las propuestas tienen que contribuir a las políticas europeas que he mencionado, pero no nos olvidemos que nuestro clúster tiene como peculiaridad que casi todos los topics pertenecen ya a partenariados industriales, por lo cual hay que tener también en cuenta
que las propuestas deberían contribuir a las agendas estratégicas de estos partenariados. Y os recomiendo siempre que leáis las introducciones de los programas de trabajo, porque ahí es donde aparecen todas estas referencias sobre políticas. Y el segundo punto en el que quería comentar brevemente, antes de dar paso a los otros ponentes, sería las medidas que tenemos para maximizar el impacto y cuáles son, digamos, o aparecen más frecuentemente en el área de industria. La parte de la diseminación y la comunicación, que digamos sería común a todas, me gustaría destacar en primer lugar la importancia que tiene en nuestra área el business case y la estrategia para la industrialización, que es algo que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda la propuesta y que nos va a contar seguramente Gala ahora más en detalle. Patentes y propiedad intelectual, por supuesto, siempre es muy importante y de esto creo que ya nos han hablado también en otra sesión de impacto. Estandarización se menciona mucho en nuestros topics y además de cara a la industrialización también es muy importante y por eso vamos a tener una ponencia específica que nos va a hacer ahora Fernando Trilla. Quería comentar también tema de skills, de capacidades, porque muchísimos topics en nuestra área los mencionan, también de ciencias para las políticas y por último recomendar tener siempre en cuenta las sinergias y las colaboraciones entre otros proyectos, porque es una manera de multiplicar nuestro impacto. Bueno, en cuanto al business case y la estrategia de industrialización, nos lo van a contar más en detalle con ejemplos, pero simplemente recordaros la importancia que tiene con esta visión de industrialización y que además a partir de un TRL7, los proyectos que terminan en un TRL7 deben tener un objetivo de plantearnos qué va a pasar cuando termine el proyecto, ¿no? Y cómo vamos a llegar a esa implementación a escala industrial y también identificar qué compromisos tienen los socios industriales para ello. Ojo, porque además cada vez va a ir más hasta proyectos que terminen en TRL6. En cuanto a las capacidades, también comentar la importancia que tiene, que aparece mencionado en un alto número de topics de nuestro clúster del área de industria, y con esta frase que aparece en la introducción, en ese contexto de skills, la importancia pues, de la recomendación de desarrollar materiales de formación para los trabajadores, también puede ser para los científicos que trabajan en este área, pero también para los trabajadores de estas industrias. Y como este tiene relación con algunos otros programas europeos, como puede ser Erasmus Plus o el Fondo Social Europeo. Y sobre ciencia para las políticas quería hacer una pequeña mención porque a lo mejor es un tema que normalmente se recogía más en otras áreas, no en la de industria, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto de mucha actividad política en este área, de la política industrial y con muchas nuevas iniciativas políticas y acts que hace que, digamos que en este tema se tienen que tomar decisiones próximamente. Por lo tanto, es interesante también ver si, como consecuencia de nuestro proyecto, con los resultados de nuestro proyecto, queremos dar algún mensaje a los políticos, a los policymakers, a las administraciones que tienen que tomar decisiones en este ámbito. Y en ese sentido, para incorporar esa dimensión política en las propuestas, si pensamos que viene a cuento en nuestro proyecto, podemos hacer un policy brief, que es como uno de los integrales del proyecto, que es un documento para audiencia no especializada en el que decimos un poco cuáles son las lecciones que hemos aprendido en el desarrollo del proyecto y qué recomendaciones damos a las administraciones para que puedan tomar las decisiones adecuadas en estos ámbitos. Y ya finalizo simplemente recordando fechas para la convocatoria de 2025. Como comentaba antes Marina, será a finales de abril cuando esperamos la publicación del programa de trabajo y es posible que haya una prepublicación alguna semana antes. En el caso de la convocatoria de industria, la apertura será en mayo y cerraremos en septiembre, a final de septiembre de 2025. Perdón. Y señalar también que esperamos que haya una convocatoria en dos fases. Algunos de los topics se evaluarán en dos fases. Y también recordaros las actividades que estamos realizando ya, junto con mi compañero Carlos Toledo. Estamos haciendo algunas actividades de promoción y asesoramiento, como las sesiones de webinars que hemos realizado en los meses de febrero y marzo, los martes de industria, para empezar a daros algunas pistas, algunas recomendaciones de cara al programa de trabajo de 2025. Los infodays de la comisión del clúster 4 serán los días 13 y 14 de mayo.
y podéis registraros ahí en ese link. El 14 de mayo será un brokerage event online que permanecerá abierto mientras esté abierta la convocatoria, así que es una oportunidad también buena para buscar socios. Y nosotros haremos el Infoday nacional en CEDETI el día 20 de mayo, un Infoday presencial. Estamos todavía terminando la agenda, pero podéis ya registraros que está ya abierto en ese link. Pues Y muy por bien. último, bueno, pues recomendaros que en la página web de Horizonte Europa ponemos toda la información, también en la página de la red de NCPs de industria, y esos son nuestros emails de Carlos y míos si queréis preguntarnos cualquier duda que tengáis. Y con esto yo ya terminaría. Genial, pues muchísimas gracias, Nieves, súper útil como siempre. Y nada, voy a dar la palabra a Gala Pérez de AIMEN. Recordaros que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, por favor, utilizar el chat de preguntas para formularlas y que las intentaremos lanzar a medida que vayan apareciendo. Muchas gracias, Nieves, muy agradecida. Y pasamos a Gala. Cuando quieras, puedes empezar a compartir. Bueno, buenos días a todos. Voy aquí a ver, a compartir pantalla, a ver si va todo bien. Compartir. Entiendo Nada, que se ve bien, ¿no? sí, sí, se La ve muy bien y nada, perfecto. quería destacar pues ese agradecimiento que extendemos a todos los que participáis y dais vuestras recomendaciones, vuestro testimonial y especialmente en el caso de Aimen, pues a una entidad que lleva tantísimos años participando y que ha pasado varios programas de trabajo y varios, digamos, programas marco. ¿Vale? Ahí participando, pues al principio, como siempre, pues de una manera más modesta, hasta llegar a ser pues un participante destacado como es actualmente, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Muchas gracias, Gala. Pues nada, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros en estas cosas, que siempre es interesante. Nada, antes de nada, pues quería daros ahí un par de pinceladas de quién es Aimen para aquellos que no lo conozcáis y por qué Cluster 4 Industria es una de nuestras principales maneras de participar en el programa. Entonces, bueno, nada, somos un centro de innovación y tecnología multisectorial y desarrollamos actividades de I+D+I y prestamos servicios tecnológicos a la industria. Y llevamos por aquí algo de tiempo, desde 1967. Os pongo aquí algunas cifras. Como veis, pues en los últimos 10 años hemos desarrollado 250 proyectos de I+D+I y muchos de estos proyectos han sido gracias al programa Marco. En el periodo que va de 2021 a 2023 en Horizonte Europa, que es el programa marco actual, pues AIMEN ha sido la primera entidad por retornos obtenidos en Galicia, que es donde estamos situados. Diría que somos el cuarto centro en retornos a nivel nacional y creo que ocupamos como la posición número 15 si tenemos en cuenta todo tipo de entidades a nivel nacional. Y además somos una de las principales entidades por retornos en Cluster 4 Industria. Desde sus inicios hasta la fecha actual en Horizonte Europa, hemos logrado que 66 proyectos hayan sido financiados por este programa, 47 de ellos en Cluster 4 y de estos 43 concretamente en Cluster 4 Industria y 7 de ellos coordinados por nosotros, ¿no? Así que Cluster 4 Industria es para nosotros muy importante. Nada, para situaros un poco dónde estamos en el ciclo de I+D, pues nosotros trabajamos desde más o menos TRL3 desarrollando I+D, pero incluso podemos llegar hasta prestar apoyo en la fase de innovación, que sería TRL8 o 9, ¿no? Porque contamos con infraestructuras tecnológicas para actividades de demostración, validación, escalado y también servicios tecnológicos, que lo hace la división más industrial, ¿no? Que apoyan el despliegue de la tecnología más innovadora en industria. Y bueno, estas son estas áreas de especialización, que la parte de división de I+D+I, pues como veis está muy focalizada en fabricación avanzada, con la parte como más de digitalización, con sensórica y fabricación inteligente y tecnologías avanzadas de fabricación como la láser o la fabricación aditiva, pero también la parte de materiales, ¿no? Con materiales composites avanzados y materiales funcionales y luego también combinar todo este conocimiento con el enfoque hacia la economía circular o la fabricación sostenible. Y bueno, ya yendo un poco al impacto, ¿no? En las propuestas Cluster 4 de industria, pues
yo lo que quería trasladaros, ¿no? Es que nosotros en esta presentación es que desde nuestra experiencia sí que hay una serie de herramientas o conceptos que es importante trabajar o que nos ayudan trabajándolos bien a preparar una buena sección de impacto y a reflejar bien el famoso business case. Y son un poco las que veis ahí, ¿no? El potencial de innovación, el conocer bien qué tipos de actores y roles tenemos en este clúster 4 industria, ¿no? Y un poco el adoption pathway. Yo creo que, como decía ya Nieves, ¿no? Los proyectos clúster 4 industria, más allá de que sean RIAs o IAs, tienen un claro enfoque a la innovación, entendido como que eventualmente esto tendrá que ser adoptado sí o sí por parte de la industria en general, una industria concreta dentro de la industria europea, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos por un lado, ¿no?, la idea de qué capacidad tenemos de generar impacto, que depende de qué es lo que ofrezcan las tecnologías que queremos desarrollar, que eso más o menos tiene que ver con los outcomes, o qué es lo que habilitaría la adopción de estas tecnologías por los target groups, ¿no?, que es más vinculado a lo que se llama el expected impact. Pero por otro lado tenemos la credibilidad del impacto, ¿no?, que tanto para RIA como para IA se construye desde, o por lo menos nosotros lo trabajamos a través de entender y trabajar bien cuál es el potencial de innovación de esas tecnologías, cuáles son los actores que van a estar involucrados y qué acciones queremos definir un poco para impulsar que esas tecnologías se desarrollen y eventualmente se adopten. Es decir, que la credibilidad del impacto depende de cosas a veces no tecnológicas, ¿no?, y que no solo van a aparecer o deberían aparecer en el impacto, sino que te deberían ayudar a definir el concepto, la metodología o incluso el plan de trabajo. Entonces, entrando ya en la primera de ellas, para nosotros es una que es muy útil, que es el potencial de innovación. Y al final esta herramienta lo que trabaja es identificar, por un lado, los retos a los que se enfrenta la industria objetivo del proyecto, ¿no?, y que necesita o a los que se enfrenta para asegurar y mejorar su competitividad o su sostenibilidad. Las necesidades de la industria objetivo, es decir, qué necesita para abordar con éxito esos retos, y la proposición de valor, es decir, qué es lo que aportan las tecnologías que nosotros vamos a desarrollar en el proyecto para que la industria pueda resolver o atender esas necesidades, ¿no? Que ahí entra un poco lo particular de tu proyecto frente a lo que hagan otros que se presentan al mismo tópico. Y otro de los elementos es el potencial de mercado, es decir, ahí hay un mercado para nuestras tecnologías, qué tamaño tiene, qué proyección tiene. Entonces, para trabajar un poco todo esto, ¿dónde podemos mirar? Pues para retos y necesidades, pues en documentos políticos que te pueden marcar nuevas reglamentaciones o políticas, publicaciones sectoriales que pueden ser de los partenariados, de las plataformas, informes de mercado. Lo que es la proposición de valor, pues eso tiene más que ver con nuestras tecnologías y cómo las posicionamos frente a esos retos y necesidades. Y por último, pues el potencial de mercado, normalmente en informes de mercado o estudios sectoriales. Pues un ejemplo de cómo puede hacerse este análisis de potencial de innovación o qué resultado puede un poco dar, pues os enseño aquí un ejemplo que está basado en un caso, casos, ¿no?, que nos hemos enfrentado nosotros cuando hemos querido hacer este trabajo de analizar el potencial de innovación. Pues, por ejemplo, nos podemos estar enfrentando a retos en una determinada industria, pues de alta customización, o que el volumen de producción es muy variable desde gran volumen a una sola pieza de cada clase, que los productos son cada vez más complejos, y todo esto tiene un efecto en el incremento de los costes de fabricación porque hay ineficiencias, etc. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que planteaba la industria frente a estos retos? Oye, pues yo quiero poder romper esa especie de cadena de compromisos que existe entre productividad, calidad y costes cuando me enfrento a este escenario tan complejo, y quiero soluciones para que me faciliten procesos estables y controlados, que me eviten defectos e ineficiencias cuando voy saltando de un producto a otro. Y luego siempre fácil de adoptar, ¿no? ¿Y cuál era, en este ejemplo, ¿no?, la propuesta de valor que nosotros traíamos en nuestro proyecto? Pues oye, nosotros vamos a ofrecer herramientas adaptativas y además soluciones para que se pueda reconfigurar rápido tanto las herramientas como reparametrizar
el proceso y además, pues oye, vamos a asegurar la calidad de la pieza y las eficiencias en recursos y eventualmente en costes, pues a través de sistemas o soluciones de control adaptativo. Y además vamos a garantizar que sea fácil o rápida de implementar porque vamos a hacer trabajos de replicabilidad y de formación, ¿no? Vinculado al tema de skills que adelantaba Nieves. Este es un ejemplo de potencial de potencial de mercado. Pues al final, como veis, se trata de buscar información de cuánto, de qué tamaño tiene el mercado, de cuál es su proyección de crecimiento hacia futuro o tendencias, y luego también con esta información tratar de posicionar a la industria europea en este contexto global, ¿no? Otra de las herramientas que nosotros consideramos como muy importantes es por lo menos tener un buen conocimiento de cuáles son los actores que pueden participar a lo largo del ciclo de I+D+I de las tecnologías que queremos desarrollar y cuáles son los roles que juegan. Entonces, como veis, hay distintas fases, puede ser la propuesta, en el proyecto, después del proyecto cuando estamos avanzando el TRL hacia TRL9 o en la fase de comercialización. Aquí están los dos primeros, que son, digamos, del ámbito científico-tecnológico, una universidad, un centro tecnológico, ¿no? Pues que a lo mejor la fase de propuesta en la universidad se centra más en identificar lagunas de conocimiento y proporcionar esa base científica, y un centro como somos nosotros, pues estamos a lo mejor más enfocados a ver cuáles son las carencias de la tecnología y aportar esa base tecnológica. Y a lo mejor pues en el proyecto la universidad está más en generar ese nuevo conocimiento y competencias científicas y los centros en transformar ese conocimiento en las tecnologías y llevarlo a prototipos y soluciones, ¿no? Y si ya por lo menos en el mundo o en la fase de comercialización, pues a lo mejor ahí pues hay un interés compartido, ¿no? De licenciar esa propiedad intelectual e industrial, en usar lo aprendido para plantear nuevas acciones o nuevas actividades de investigación y desarrollo. O, por ejemplo, pues las universidades, ese conocimiento, llevarlo al currículum educativo. En el caso de los centros, pues pensar en servicios para la industria que pueden ser desde consultoría hasta formación. Otros actores que deberíamos tener en cuenta son, por ejemplo, el proveedor de tecnología, el integrador o la industria, ¿no? Entonces, pues el proveedor de tecnología está muy bien posicionado para identificar cuáles son las oportunidades tecnológicas para innovar, y luego en el proyecto para realmente participar activamente en el desarrollo de esas soluciones tecnológicas, mientras que un integrador, pues a lo mejor en el proyecto se centra más en participar en los desarrollos que tienen que ver en cómo se podría desplegar esa tecnología en la industria, con temas de interoperabilidad, integrabilidad, que eso ahora cada vez tiene más perfil también digital, ¿no? Y la industria pues es quien mejor nos puede decir cuáles son sus necesidades y qué limitaciones ven en la tecnología actual, y en el proyecto, por ejemplo, ayudarnos a monitorizar que los desarrollos que vamos haciendo se ajustan a lo que ellos necesitan y van a poder implementar, e incluso ayudarnos a definir entornos de demostración, validación, etcétera, ¿no? Y en la fase a lo mejor pues, de comercialización, pues está claro que un proveedor quiere producir, comercializar sus soluciones que ha desarrollado pues, como productos o servicios nuevos o mejorados. El integrador quiere estar ahí para poder ofrecer esos servicios de integración de estas nuevas tecnologías innovadoras, y la industria lo que quiere es incorporar esas soluciones para aprovechar oportunidades de mercado. Otros actores que pueden ayudar a maximizar la adopción de resultados, pues como veis hay unos cuantos: plataformas, asociaciones y clústeres que suelen representar a la industria, las consultoras, que pueden ser innovación, pero otras más de carácter medioambiental, por ejemplo, las entidades de estandarización y certificación, y ahí os contará más Fernando en su presentación, autoridades públicas y políticas o agrupaciones sociales. Yo os dejo aquí ya esta información para no extenderme mucho, pero yo creo que aquí lo interesante, por ejemplo, vinculado al tema que comentaba Nieves de skills, por ejemplo, el incorporar plataformas, asociaciones o clústeres puede ser muy interesante, pues porque a veces te facilitan por ejemplo, hacer consultas a la industria o a los trabajadores de esa industria, y tienen un rol a veces muy interesante en el tema de skills y formación. ¿Por qué en Clúster 4 Industria es
te piden, pero tú ya deberías traer o contemplar este tema de las skills? Pues porque estamos desarrollando tecnologías que son complejas y requieren trabajadores formados que bien puedan operarlas, porque estamos hablando de una máquina o lo que sea, o que comprendan cómo funcionan, porque ahora estamos cada vez más viendo temas de inteligencia artificial, digitalización, etcétera, y quien va a tener que trabajar con esas tecnologías tienen que entender cómo funcionan y qué te pueden dar para realmente sacarle el máximo partido. Luego, dependiendo del TRL en el que esté el proyecto, pues contemplarás unas u otras actividades, pues desde identificar cuáles son las necesidades o gaps en la industria objetivo, o definir un currículum de capacidades, hasta desarrollar metodologías o estrategias que pueden ser educativas, porque estamos pensando en formar a los profesionales del futuro a través de universidades o entidades de formación profesional, o propiamente formativas de los trabajadores que ya están en la industria, y entra el tema del upskilling y el reskilling, ¿no? O podemos contemplar ya de incluso desarrollar contenidos formativos o realizar acciones formativas durante el propio proyecto. Entonces, ¿por qué es entonces interesante tener claro los actores y roles que puede haber a lo largo del ciclo de I+D de las tecnologías que nosotros queremos desarrollar en un determinado proyecto? Pues porque nos puede ayudar a perfilar una propuesta competitiva, y ya no tanto porque al final los involucres o no, sino porque a lo mejor revises documentos que han desarrollado, o porque les lances consultas o lo que sea, ¿no? En este sentido. Porque tener claro quién va a estar o debería estar a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de esas tecnologías, y a partir de ahí pues construir el consorcio de tu proyecto, donde tienen que estar los que van a implementar, que te pueden ayudar a implementar ese proyecto, y liderar luego el progreso de los resultados y su explotación más allá del proyecto, incluso impulsar la adopción de las soluciones. O incluso definir colaboraciones, porque no todo el mundo tiene que entrar como un socio, ¿no? Pero puedes definir colaboraciones que pueden ser durante el proyecto, contemplarlas para después, porque sabes que van a ser necesarias, ¿no? Y asegurarte pues que al final esas tecnologías pueden llegar a un TRL9 y llegar, por tanto, a mercado y ser adoptadas. Entonces, eso está claro que va a tener un efecto en el plan de explotación, difusión y comunicación, en el cómo redactemos el impacto esperado, pero no nos olvidemos que también tendrá su aquel que contar en el concepto, los objetivos, la metodología o el plan de trabajo. Luego, otra de las herramientas que a nosotros nos resulta muy útil es el de la cadena de valor, es decir, saber si cuentas con los actores para liderar esa explotación de resultados más allá del proyecto, al menos una estructura básica que sustente la entrada en mercado de las soluciones que se deriven de los resultados desarrollados. Lo que os muestro aquí, este dibujo, es un poco una versión simplificada de un proyecto que nos financiaron en temáticas de Clúster 4 Industria, en concreto de una RIA. Así rápido, pues era un proyecto en el que se desarrollaban 3 compuestos piezotermoeléctricos y los procesos para fabricarlos. Entonces, bueno, estos materiales tienen muchísimas aplicaciones, pero una de ellas son sistemas que permiten capturar energía, almacenarla y luego alimentar a otros sistemas con esa energía, ¿no? La aplicación que aquí se buscaba era la de alimentar los sensores inalámbricos, con idea de que formasen parte de, digamos, productos inteligentes. Entonces, ¿a quién buscamos incorporar aquí? Pues incorporamos a 3 proveedores tecnológicos, que eran 3 empresas que fabricaban cada una de ellas uno de estos compuestos. Además, bueno, claro, con esto está muy bien, tienes los materiales, pero esto la industria final no te lo puede comprar porque no sabe qué hacer con esos materiales. Entonces, necesitamos a alguien en la parte de generar los componentes que luego van a formar parte de los sistemas de recolección de energía y almacenaje. Entonces, ahí teníamos la suerte de que 2 de las empresas que tenían competencias de fabricar los materiales compuestos tenían también esa capacidad de fabricar 2 de los componentes que eran necesarios en los sistemas, que uno era el recolector de energía y el otro el capacitador, con lo cual perfecto, porque cubríamos una fase más dentro de esa cadena de valor. Incorporamos a otro proveedor tecnológico, porque otro de los elementos que hace falta en los sistemas de almacenaje de energía es un sistema electrónico que te ayuda a la gestión del sistema. Así que incorporamos ese proveedor, porque de hecho además incluso hizo una parte importante del desarrollo. Muy bien, ya tenemos componentes, pero la industria quiere sistemas. Entonces
optamos por tener también proveedores tecnológicos en esa línea. Muy bien, porque una de las empresas que ya teníamos que integraba el desarrollo, la fabricación de compuestos y la fabricación de uno de los componentes, estaba poniendo ya en marcha el tema de fabricar este tipo fabricar y comercializar este tipo de sistemas. Perfecto, cubríamos un rol más. Y además, bueno, necesitamos incorporar a otro proveedor tecnológico porque estos sistemas inalámbricos necesitan un elemento que se llama interrogador, que es lo que los hace funcionar y enviar los datos. Y claro, pensando en integrarlos en productos, necesitabas un interrogador miniaturizado y de hecho asumió de manera importante ese desarrollo en concreto. Entonces, bueno, componentes inteligentes le interesan a muchas industrias, pero había 3 que lideraban esa necesidad en el mercado y entonces decidimos incorporar a 3 representantes uno de cada industria. Entonces, como veis, todos estos elementos que he ido mencionando, los compuestos, los componentes, etcétera, han sido resultados del proyecto y en su desarrollo ha sido necesario combinar el conocimiento de universidades y centros, pero con los de los proveedores de las tecnologías para dar con soluciones viables que siguieran las directrices de la industria que los iba a necesitar. ¿Qué pasa si nos falta alguno de estos eslabones? Bueno, pues, hombre, pues generas cierta incertidumbre porque el evaluador cuando lo lee tiene que creer que vas a ser capaz de encontrarlo e implicarlo. Pero bueno, siempre puedes poner acciones específicas en tu proyecto de cara a asegurarte de que vas a hacer todo posible para incorporar o involucrar a esos roles que no tienes ahora mismo en el consorcio, ¿no? Como veis, no están los centros y las universidades en esta cadena de valor porque su rol en este caso era licenciar sus desarrollos a este tipo de empresas, entonces simplemente no, hasta ahí llegaba su rol y por lo tanto no salían aquí. ¿Y qué pasa con las otras posibles aplicaciones que pueden tener estos materiales o estos sistemas de recolección y almacenaje de energía? Pues eso puede ser objeto de otros proyectos de I+D, pero entonces debemos asegurarnos de que aquellos otros que pudieran estar interesados en esos nuevas aplicaciones de los materiales o nuevas aplicaciones de los sistemas los conozcan. Y ahí entra, por ejemplo, en juego cómo organicemos la difusión, ¿no? O sea, quiere decir que para que veáis un poco el efecto o para qué nos puede ayudar a hacer este ejercicio previo de la cadena de valor. Y otro de las herramientas que nosotros solemos usar es el tema del Adoption Pathway, ¿no? Es decir, trabajar o pensar o reflexionar sobre cuál es nuestra visión, en primer lugar, de cómo los resultados van a progresar hasta las soluciones. Entonces, poner ahí un poco en valor el consorcio. Oye, tenemos ya socios industriales que estén posicionados en la cadena de suministro, en el sector o en la industria objetivo. ¿Hemos contemplado o vamos a contemplar actividades, por ejemplo, pues de demostración o de estandarización o de formación o difusión, o ya el plan de explotación mismamente, que vayan a contribuir a ese proceso de llegar hasta TRL9, ¿no? Implicando a todos los que sea necesario? O contemplamos ya colaboraciones durante el proyecto o más adelante, ¿no? Que nos vayan a ayudar en ese proceso. Y eso incluye pues, trabajar con representantes de la industria, con otros proyectos, como decía Nieves, pero también es la visión de cómo estas soluciones van a ser adoptadas por la industria. Tenemos que explicarle al evaluador nosotros cómo creemos que pudiera ser que esto lo adoptase la industria, ¿no? Y ahí pensar en cosas como el alineamiento con las necesidades y oportunidades de mercado, tener claro quién puede ir adoptando cada uno de los resultados y cómo se integra eso, por ejemplo, en una cadena de suministro, y destacar si tenemos socios ahí, o qué nuevas competencias o productos o procesos van a poder abordar los actores gracias a nuestras tecnologías, ¿no? Y ya por último, tenemos el caso de, como os decía Nieves, que nos suelen pedir el tema del business case y las estrategias de explotación para la industrialización. Entonces, como veis al final, esto se trata de que ellos quieren un business case, ¿no? Que demuestre el impacto esperado a través de cosas como cuáles son las oportunidades de mercado que van a aprovechar los participantes, cómo va a ser el despliegue en la Unión Europea, cuál es el mercado objetivo, qué tamaño tiene ese mercado objetivo, cuáles son las necesidades que pretendemos cubrir, cómo nuestras soluciones van a atender esas necesidades o cuál va a ser, digamos, nuestra ventaja competitiva.
Si os dais cuenta un poco, todo esto es algo que podemos trabajar a partir de estas herramientas que os comentaba, ¿no? Concretamente el potencial de innovación, donde hablábamos de mercado, necesidades y cómo se posiciona nuestra tecnología en ese escenario. Actores y roles y la cadena de valor, porque eso describe cómo queremos llegar a mercado y qué es lo que le interesa y dónde puede estar la oportunidad para cada uno de los actores. Y el Adoption Pathway, ¿no? Que también refleja esa visión de cómo se puede desplegar esto y ser adoptado por la industria. Luego, otra cosa que nos pide es la estrategia de explotación y acciones que podemos necesitar para, acabado el proyecto, llevar esto a TRL 9, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las herramientas del Adoption Pathway y la cadena de valor son también muy, muy útiles. Y ya con esto finalizo mi presentación, que espero que os haya sido de utilidad. Pues sí, la verdad es que muy bien, muy detallada y gracias por el ejemplo más en cuenta, teniendo en cuenta pues lo que hacéis en una propuesta real, ¿no? Y lo que después encontráis implementado, ¿no? Porque muchas veces se prometen cosas a nivel de propuesta que después es difícil o es más complicado llevar en el mundo real, llevar a cabo. Pues si te quedas por aquí, Sí, sí, sí. Gala, pues damos paso a Laura a Vanessa para que así desde el punto de vista de una empresa y una empresa pues más o menos de reciente formación que sale pues de un entorno también de investigación aplicada y de innovación y que se está intentando abrir camino, ¿no? Pues nos dé su visión de cómo han abordado esta sección bueno, las problemáticas que os encontráis o los aciertos que veis que habéis dado. Pues adelante, Vanessa, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias, Marina, por la presentación. Yo, bueno, soy la responsable de ingeniería de superficies aquí en Tecnopackaging y, bueno, además tengo ya también bastante trayectoria como project manager de proyectos europeos. Entonces, Tecnopackaging os voy a explicar un poco de dónde venimos o qué somos en un par de slides. Entonces, Vanessa, somos no una... tienes la cámara activada, si Ay, va, quieres, perdona. venga. A ver, que ahora no se me ve. ¿Por qué no se me ve? Bueno, si no puede ser, no pasa nada, pero así. Es que no sé por qué no se me... Tranquila, si no, no pasa nada. Si no, la gente así ya te tiene identificada. Hay tu correo electrónico Ahora. ahora. Perfecto, muy Bueno, pues bien. ahora que me Venga, ponéis ya todos cara, ahora, si te encuentran, por si ya acaso saben quién es. necesitáis o me veis en algún sitio y me tenéis que parar, pues bueno, eso, que estaba comentando que os voy a comentar en un par de slides qué es Tecnopackaging, ya que nos dedicamos, ¿vale? Tecnopackaging es una SMI tecnológica que trabajamos en el desarrollo de materiales y productos innovadores, ¿vale? Em, Nacimos hace 10 años, entonces 10 12 años, sí, como spin-off del Centro Tecnológico ITIP, que también está en Zaragoza, o sea, estamos ubicados uno dentro del otro, o sea, la empresa dentro del Centro Tecnológico. Algunos de los ponentes es posible que no os conozcáis porque hemos colaborado juntos, entre otros Fernando y bueno, con Aymen también tenemos algunos desarrollos, no sé si con Gala en concreto y posiblemente alguno de los oyentes, espectadores también nos conozcan, si no es como Tecno, como IT. Y si no, para los que no nos conozcan, pues eso. Nos dedicamos a transformar materiales, ¿vale? Tanto materiales funcionales, normales, comerciales, como a los que nos puedan venir de proyectos, como a revalorización de productos o, agrícolas, etcétera. O eso fue un poco el inicio de Tecno. ¿Vale? Y tenemos para ello diferentes procesos de transformación. Pues podemos hacer desde el compound y luego pues lo podemos transformar por inyección, por soplado, soplado tanto de partes rígidas como también film flexible, casting para hacer bandejas o producto termoconformado y luego, bueno, impresión 3D, todas las herramientas que os podáis imaginar. Entonces, nacimos, como he comentado, en el 2010, entonces, como parte, como una spin-off de IT, para poder vender aquellos productos que se desarrollaban dentro del centro tecnológico, porque parte de los desarrollos que venían del centro, pues les hemos visto que tenían un futuro prometedor, entonces, bueno, hay que hacer negocio, que para eso estamos también y para eso somos una empresa.
En 2012 comenzaron a crecer pues los laboratorios, las máquinas que teníamos disponibles, los procesos de transformación y en 2013 llegó el primer proyecto europeo. Por aquel entonces, pues bueno, la forma de incorporarnos nosotros como empresa dentro de los proyectos era básicamente en la cadena final de valor, como ha descrito Gala, como transformadores de materiales que provenían de universidades, de RTOs a diferentes escalas, tanto a nivel de una Research Innovation Action, pues en procesos más sencillos y cuando disponíamos de materiales en cantidades más grandes en aquellos proyectos en los que el TRL lo permitía, pues ya pasábamos a series preindustriales, que es un poco la característica principal de Tecno. Ahora mismo, o sea, por aquel entonces, entre el 2015 y el 2020, eh, teníamos capacidades más limitadas en el laboratorio, una cosa que hemos ido ampliando, pero teníamos capacidades preindustriales que una industria de transformación de plástico al uso no podría hacer porque no te van a parar una línea de transformación solamente para probar 5 kilos de material y nosotros podíamos hacer preseries para validar si ese material podía pasar el siguiente TRL o el siguiente filtro o directamente se descartaba o necesitaba modificaciones, etcétera. Entonces, desde el 2010, en el 2019 ya teníamos 9 proyectos, muchos de los cuales venían de no Cluster 4, pero eran prácticamente todos de CBE, que muchos también los conoceréis, aunque no sea exactamente el mismo origen que los clusters y Horizonte Europa, pero bueno. Y a partir de ahí, aparte de transformar esos materiales a nivel de materiales biobasados, etcétera, empezamos a participar también en la transformación de materiales para otras industrias, pues más automoción, vehículo eléctrico, electrónica, etcétera, que es donde empezamos a involucrarnos en Cluster 4 Industria, ¿vale? Entonces, a día de hoy pues tenemos hasta 21 proyectos, hemos tenido hasta 21 proyectos, no están todos funcionando ahora mismo, y este 2025 pues hemos empezado o estamos empezando 4 nuevos. Entonces, hasta aquí más o menos la parte de Tecno. Entonces, lo que hemos querido hacer nosotras, tanto Laura como yo, que mi compañera Laura está también conectada online parcialmente, era haceros ver un poco cómo ser o cómo hemos nosotros trasladado el no success en Cluster 4 hacia el success. Entonces, ¿cómo pasamos cuando recibimos el Evaluation Results mail de esto no ha salido, gracias por participar y estamos todos muy tristes como el niño de aquí de la slide, en plan de pues nada, la próxima vez será? A cuando llega esto y dices es Evaluation Results and Starts of Grant Preparation, entonces es, oh, Dios mío, que nos lo han dado, ¿vale? Este proceso no es inmediato, obviamente. Nosotros como Tecno no tenemos la capacidad de liderar los consorcios, o sea, siempre como Tecno participamos como socio. Entonces, lo que vais a ver en las siguientes slides son ejemplos de los comentarios del Evaluation Results desde una nota más baja al principio y cómo han ido evolucionando los comentarios hasta que hemos llegado a tener en los consorcios en los que hemos participado un 5 de 5. ¿Vale? No todos ellos son el mismo tipo de Cluster 4. Dentro del Cluster 4, como os he comentado antes, hay varios destinations y también han evolucionado en el tiempo. La forma de evaluar, por decirlo de alguna manera, han ido incluyendo más detalle o por lo menos así lo hemos percibido nosotros. Entonces, lo que vamos a ver ahora, o lo que os quería comentar, son ejemplos de estos SRs y cómo hay partes positivas y partes negativas para llegar a ir mejorando, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, empezamos con el primero de ellos en el que participamos, o uno de los primeros en los que participamos, que nos pusieron un 2,5 sobre 5. ¿Qué dices? Raspado, pero como ya con evaluaciones de 14,5 y de 15, pues en muchas opciones hemos llegado a estar fuera, porque ahora ya todas, conforme van avanzando en el tiempo los programas, pues la gente se especializa más, se aprende a contestar lo que la comisión va buscando o lo que el topic va buscando, o bueno, los topics o los destinations van buscando, pues bueno, al final siempre suele ser que en los comienzos de los programas las notas en general son algo más bajas que al final, que es lo que estamos observando también. Pues, por ejemplo, la propuesta, pues sí, describe en detalle los pathways para llegar a los outcomes, etcétera, pero
pues no nos creemos cómo vas a llegar. Lo que comentaba antes Gala y también se ha comentado en otras de las sesiones del SOST, sí que lo describes, pero no me lo llego a creer. Otro comentario negativo en este caso fue que no se creían los challenges que estaba cubriendo el proyecto. O sea, no cubría, o sea, no describía cómo íbamos a abordar estos societal challenges que ya no venían solamente en el tópico, que venían muy descritos muy en corto en el topic, pero que sí que vienen en el destination y en todos los documentos que están atrás. O sea, una cosa muy importante que nosotros nos hemos dado cuenta es que el topic, las 2 hojas o 3 hojas que describen el topic, es como la punta del iceberg de todo lo que hay que reflejar en las propuestas. O sea, tenemos la punta del iceberg en esas 3 hojas, pero luego por debajo, que no se ve tan aparente, o que al principio no lo veíamos tan aparente, tienes un montón de documentación y un montón de información que también hay que cubrir y en bastante detalle. Entonces, no es solamente pues eso, cubrir las 4 bullet points que aparecen en la propuesta o en el topic de la descripción, sino todo lo que viene detrás y cuál es el background, etcétera. Que yo creo que se ha hecho ya bastante hincapié en este tema, pero a nosotros como empresa al principio nos costaba un poco, porque a lo mejor te contactaban para escribir, bueno, para participar en una propuesta y te leías el topic y decías, ah, pues ya está. Y luego cuando empezaban a venir documentos de vuelta, pues para rellenar o tablas, que normalmente, pues como Gala estaba describiendo, cada uno o cada centro o cada coordinador se organiza de la manera que mejor conviene y normalmente pues se suelen rellenar tablas, pues cómo vas a vender el producto, cuál es tu business case, cuál es tu, pues ciertos ejemplos y a veces no entendías muy bien por qué querían esa información. Conforme vas adquiriendo experiencia, te das cuenta de que esa información la necesitas no solamente para cubrir esos puntos del topic, sino todo lo que hay detrás. ¿Vale? Sigo con este ejemplo porque en este caso que era un Digital Emerging, aquí nos metieron bastante caña, creo recordar, por el tema del Data Privacy and Ethical Issues. Estamos trabajando, o se está trabajando mucho con todo el compartimiento de datos, entonces al final, pues bueno, en algunos casos ¿cómo se llama? Que los datos son para tipos, pues sensores médicos y cosas de health, es bastante crítico demostrar a los evaluadores que a lo mejor es un caso muy concreto, pero bueno, creo que ahora es extensible a otro tipo de datos, que la privacidad de los datos y el tema ético que se va a tratar de una manera muy específica y tiene que quedar muy claro que no solamente van a ser los fair, que el data va a ser fair, etcétera, sino que cómo se va a hacer, o sea, cómo se va a implementar. Esto tiene que ir ligado también a la parte de la parte 3 de los documentos en la implementación, que a lo mejor damos por supuesto, se dan por sentados cosas que no tienen por qué ser tan claras. Luego, en la parte 2.2 de la diseminación comunicación, pues bueno, puedes tener todo bastante definido y que te pongan pues algo así como la diseminación, comunicación, etcétera, están claras y cubren todas las personas que podrían estar afectadas o a las que les va a beneficiar la propuesta, el proyecto, pero resulta que los KPIs que has marcado pues no son ambiciosos. Pues en vez de, pues has puesto 20, van a ver la web 25 personas. Jo, pues sí, resulta que tienes una tabla o una lista con todas las, pues vas a ir en los X programas de radio o vas a mandar tantas newsletters, pero luego los números, la cuantificación que tienes que hacer de eso no tiene conexión o no está conectada, pues también puede ser un minor shortcoming o bueno, una nota negativa en ese aspecto, ¿vale? Tanto el número de publicaciones como otros KPIs que se pongan. Y aparte, en el exploitation plan también nos han marcado muchas veces pues, que el beneficio comercial de lo que tú vas a vender, pues que si vas a sacar 1.000 euros al año, pues hombre, que pues para una empresa pues 1.000 euros al año pues parece poca cosa. Entonces, bueno, ni pasarse por arriba ni quedarse cortos, que intente serlo una cosa ajustada, también depende del nivel de si es una RIA, una IA o en qué tipo de proyectos estás, pero bueno. Esto sería uno de los ejemplos. Entonces, aquella nota pues, fue un 2,5 sobre 5 y conforme vamos avanzando, pues los comentarios negativos parecen que van disminuyendo,
o van apuntando hacia otras direcciones o solventamos una parte pero estropeamos otra entre comillas. Hay veces que no todas veces, o sea, aunque consigues solucionar los SRs o sea, los comentarios negativos de los SR anteriores, pues a lo mejor en el siguiente aparecen alguna cosa que la has dejado más floja a la hora de escribirlo. Entonces, pues a que la tabla esta del Scale and Significance, al final cada uno la interpretamos pues de una manera distinta. Y esto es lo de siempre, para gustos colores. Es cierto que la cuantificación sigue siendo importante y para nosotros, nosotros en diferentes proyectos o en diferentes calls lo hemos justificado con esta tabla de Scale and Significance de maneras distintas y en las últimas versiones, en bastantes casos tenían buenas notas, entre comillas, y no siempre han sido igual. Entonces, no es que seguir un template y decir, es que la significance tiene que ser así. Bueno, si lo llegas a justificar y lo implementas bien, pues bueno, no tiene por qué, puede estar bien valorado igualmente, pero sobre todo que esté suficientemente especificado. O sea, si hace referencia a que el mercado va a crecer X, pues ¿cómo lo vas a hacer crecer? Porque vas a vender más productos, porque vas a expandir tu portfolio de productos. Si nosotros nos dedicamos a transformar plásticos para food packaging y el proyecto X ahora me va a permitir hacer otra línea dedicada a electrónica flexible, pues bueno, has ampliado el portfolio de productos que tiene tu empresa. Con lo cual ahí estás justificando que tu mercado ha crecido, no solamente el del proyecto, pero bueno, la parte de replicabilidad del sector, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, en este caso la parte de diseminación pues la daban como correcta, que tenía todo cubierto, etcétera. Pero lo que marcaron mucho es que la estrategia de explotación, aparte, aunque estuviera justificada correctamente, no explicábamos bien cómo alcanzábamos esos TRLs más altos. Era como que no llegábamos a justificar cómo se pasaba de X kilos de material a X multiplicado por un 20% o la cantidad que se hubiera puesto en la tabla. ¿Vale? Y también importante, que esto nos ha venido bastantes veces, se suelen poner o solemos poner siempre los riesgos en unas tablas, porque a veces es la manera más compacta y más eficiente de poder describirlos en lugar de en texto. El copy-peggy suele ser un arma de doble filo. Tenemos riesgos en los proyectos que van a ser siempre pues, comunes, un poco relacionados con la ejecución del proyecto, etcétera. Pero lo que sí que observamos es que al final los riesgos, o por lo menos nuestros riesgos como empresa suelen ser a nivel de proceso, pues que las cantidades de material no lleguen correctamente, pues porque el proceso anterior de donde se iban a extraer no sea lo suficientemente voluminoso, etcétera. Pero también hay que buscar, o sea, lo que suelen criticar bastante es que no se busque un plan de contingencia y cómo se va a ejecutar ese plan de contingencia en caso de que el material X no llegara o alguna cosa así. Entonces, pues bueno, eso es importante tener en mente cómo se va a solucionar el problema en caso de que llegara a pasar. Cuando vamos avanzando y nos vamos acercando al 5, pues por suerte la parte de la columna de la izquierda en verde aumenta y te van poniendo más flores cuando te evalúan el proyecto. Entonces, pues tienes el Scale Significance está cuantificado, consigues enfocar la sociedad y pues, las desigualdades que puedan aparecer, etcétera. Entonces, todo está bastante cuantificado, los números, los números, los números, no contar generalidades, no copiar y pegar a lo mejor de textos. Pero siempre te queda que algún KPI por ahí pues está vago o que no está bien formulado o que yo creo que esta palabra de vague formulation es como que hay mucha letra pero no dice nada. O sea, que lees frases que no te aportan nada o no les aporta al evaluador nada de información. ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, lo que fue más crítico o donde hicieron más hincapié fue en que sí, había
el plan de explotación estaba detallado, cada empresa tenía su, bueno, empresa o centro, su parte de explotación, pues ellos, unos van a licenciar los materiales, los otros van a hacer no sé qué, pero no había como una línea general, o no se describía de manera general el plan de explotación del proyecto. O sea, no vale tener como planes individuales para cada uno de los socios del proyecto, sino que todo tiene que tener un sentido, porque si no, ¿para qué tienes un consorcio? Si yo me puedo hacer mi material y yo lo licencio y luego no se lo vendo al que tengo detrás en el consorcio, sino que cojo y me lo cierro, me lo bloqueo para mí, para extraerlo fuera, pues bueno, al final tiene que haber un nexo de unión entre todos que es sentido común, pero hay veces pues, que en consorcios sobre todo más grandes da la sensación de como que eres bloques individuales o cajitas que no tienen conexión entre ellas. Entonces es importante que el plan de explotación esté unido. Y para eso nosotros como Tecno siempre nos solemos apoyar pues a lo mejor en empresas o en personas más especializadas en la parte de explotación y de desarrollo de negocio, porque muchas veces somos personal muy técnico que estamos en el día a día del proceso, en el día a día de la empresa, de la fábrica, digamos, pero no tienes a lo mejor tanta conexión con el de marketing o Claro. con otro tipo de personal que, bueno, pues no todos los proyectos, o sea, cada vez más yo creo que toda la parte transversal, tanto de skills como de social and human resources, etcétera, está más marcada dentro de los consorcios, pero incluso, pues eso, toda la parte de explotación es bueno tener a alguien detrás que te pueda apoyar, porque tienen otra visión distinta que le puede dar Claro. ese toque final. ¿Vale? Y finalmente, pues el 5 sobre el 5 nos Muy bien, costó un muy bien. poco, pero bueno, unos cuantos años de evolución. Por eso digo que conforme van pasando los años de lo que es las calls, pues se va uno especializando y vas tocando la Vas tecla. aprendiendo, sí, sí, o sea, Exacto, muy se buena va. esta panorámica, esta evolución. Muy bien, Vanessa. Exacto. Entonces, bueno, esto era un poco el ejemplos, varios ejemplos, las barreras potenciales, etcétera, pues los KERS. Al final siempre parece que contamos cosas o nos repetimos, pero es que siempre, es verdad que es siempre lo mismo. Lo que pasa es que hay que justificarlo adecuadamente. Entonces, por nuestra parte, a ver, yo como resumen, lo que nosotros nos preguntamos siempre cuando lo revisamos o cuando lo coge alguien a ver, de fuera me refiero dentro de Tecno Que no ha que estado no haya estado involucrado, escribiendo la porque, propuesta. Vale, exacto, vale. que se tiene que preguntar cuando alguien coge e intenta responder a estas preguntas. Entonces, si vas siguiendo el storytelling de toda la propuesta, es ver si tus resultados son smart, que sí, que la teoría está muy bien, que todos sabemos que tienen que ser específicos, que tienen que ser medibles, que los puedas alcanzar, pero todo esto son números o Ujú, porcentajes, o ujú. de alguna manera lo tienes que cuantificar. Y esta parte de los resultados, de si son smart, al final nosotros la hemos utilizado muchas veces como nexo de unión entre las tres partes de las propuestas, porque tú empezarás con el Excellence y ahí tendrás tus resultados objetivos con unos números que Ya. luego tienes que linkar a la parte de impacto y por supuesto a la parte de implementación, porque tendrás que poner el tiempo cuando vas a ejecutar o cómo lo vas a ejecutar, tanto en el proyecto como cuando se marca que hay que tener un business plan, cómo lo vas a hacer a futuro o cómo piensas hacerlo, aunque luego haya cambios, etcétera. Entonces, otro punto importante, el tema que comentaba yo del iceberg, o sea, te estás refiriendo al topic, pero aparte te has revisado el Destination y el Work Program, estás marcando, o sea, estás dando solución o estás abordando todo lo que marca, bueno, todo, lo que tenga relación, obviamente, Claro, con claro, muchos claro. documentos y muchísima información. En los riesgos, las medidas apropiadas específicas para ese riesgo, nada de copiar y pegar de otros proyectos, porque a veces las prisas y el querer correr, pues bueno, ya sabemos cómo son. Los planes de comunicación y diseminación, que al final los KPIs o los números o la cuantificación que hagamos sea lo más cercana posible a la realidad. Esto se gana también pues, con mucha experiencia, porque al final puedes decir, pues lo voy a mandar a 3 periódicos locales y a uno internacional y voy a tener 5 papers. Y dices, jo, pero que yo soy una empresa, que yo no te puedo dar 5 papers. O sea, a lo mejor el coordinador Claro. te dice, ¿tú puedes hacer un paper? Y digo, bueno, pues yo te puedo hacer una publicación en una revista industrial contando pues, un poco una diseminación del proyecto que no va a ser un paper de la universidad. Eso está claro. Entonces, saber hasta dónde podemos llegar, porque también hay veces que
pues depende de dónde, del origen del proyecto, pues puedes puedes proveer de más o de menos información. Y luego el management de la intellectual property, pues lo mismo, que esté un poco alineado con, a nivel global de todo el proyecto, no solamente de bloques aislados de cada uno de los que contribuyen al proyecto, sino que sea una estrategia global de todos. Entonces, bueno, estas han sido, bueno, por nuestra parte, los Pero inputs de Tecno como empresa. Cualquier duda o cualquier cosa que no podamos resolver hoy, pues nos podéis contactar a mí o a mi compañera Laura. Y nada, encantados de ayudar. muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias, Laura, que veo que está conectada, aunque no pueda hablar ahora. Y la verdad es que muy instructiva esta evolución, ¿no? de vuestra participación como empresa. Y bueno, es nada más que desearos que a ver si en las próximas convocatorias, si es el caso y os interesa como empresa, como bien has dicho, pues oye, a coordinar, y si no, a dar ese valor añadido, punto industrial, punto de transferencia a los proyectos, pues que también, ¿no? Se puede ser excelente en ese valor añadido que aportáis a los consorcios sin necesidad de ser necesariamente el coordinador, ¿no? Pero sí una pieza clave en toda la cadena de valor. Y finalizamos hablando de la cadena de valor con Fernando Utrilla. De la UNE, pues que nos dará también esas pistas que ayudan a facilitar esa transferencia de los proyectos de I+D y de innovación, en concreto de programa Marco. Él ha participado también en muchos de los proyectos de investigación aplicada a innovación de programa Marco, pues dando esa visión y por tanto tu experiencia en las cosas que veis que han funcionado y las cosas que facilitan ese transfer y ese market uptake es súper valiosa. Muchísimas gracias, Fernando. Pues cuando quieras, eh, compartes pantalla. Vamos allá. Bueno, pues nada, en principio muchas gracias a vosotros. Yo estoy encantado de colaborar otra vez y bueno, pues de tratar de explicar un poquito. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Lo estáis viendo ya, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, entonces pues seguro que se me quedan cosas en el tintero que no voy a poder explicar bien. Tampoco la intención hoy es hacer un máster, sino simplemente dar unas pocas ideas y enseñar un poco algún ejemplo concreto para que veáis exactamente cómo plasmarlo luego en A nivel propuestas y de proyectos, propuesta, ¿no? sí. Pues vamos adelante. Para los que no nos conozcáis mucho, pues bueno, UNE es la Asociación Española de Normalización. Somos una asociación privada sin ánimo de lucro, en el que nuestros miembros pues, son a su vez asociaciones sectoriales, asociaciones de fabricantes, de usuarios, etcétera. Pues más o menos contamos con la participación de todos los sectores productivos de España que quieren estar involucrados en las actividades de normalización de sus sectores, ¿no? Nos crearon en el año 86, nos llamábamos AENOR, que era la Asociación Española de Normalización y Certificación, hasta 2016, cuando separamos ambas actividades. Entonces ahora AENOR es una empresa privada que se dedica a certificación, formación, etcétera, y UNE sigue siendo la Asociación Española de Normalización, que somos legalmente el organismo de normalización de España, ¿no? El organismo que representa a los intereses españoles, digamos, en los organismos de normalización internacionales y europeos. Algunas cifras ahí para que veáis volumen de normas, volumen de expertos que tenemos participando, etcétera. Y sobre todo el último, pues como decía Marina, hemos estado ya en muchos proyectos, hemos estado en más de 120 proyectos desde finales del FP7 ya, lo cual incluye pues haber presentado unas 500 propuestas con 500 consorcios distintos, con lo cual tenemos mucha experiencia en eso, ¿no? En ver cómo se han evaluado esas propuestas, qué es lo que se ha considerado bien, mal, y eso nos permite pues un poco daros estas recomendaciones que os voy a tratar de dar hoy.
Por centrar un poco los conceptos, porque estandarización es una palabra un poco voluble que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Y a veces no queda muy claro lo que es. Nosotros lo que consideramos estandarización es una actividad, es la actividad de generar estándares, ¿no? ¿Eso quién lo hace? Pues los hace, evidentemente, los que están interesados en cada sector, en cada aspecto. Pues, pueden ser desde fabricantes, usuarios, investigadores, universidades, administraciones públicas, evidentemente, y muchos más de los que aparecen ahí, ¿no? Entonces, estos interesados, ya sea porque tienen necesidades técnicas, por necesidades de comercialización, o si la iniciativa surge de las administraciones públicas, pues para promover políticas públicas, pues acuden a un organismo de normalización, pues como los que tenemos ahí. UNE, por ejemplo, es un organismo de normalización nacional, igual que DIN es el de Alemania, BSI es el del Reino Unido, por ejemplo. En cada país hay uno, y luego hay otros equivalentes a nivel europeo, como CEN, CENELEC y ETSI, y a nivel internacional, como ISO y IEC, ¿no? Estos organismos lo que hacen es poner unas reglas comunes, unos procedimientos que garanticen esa transparencia, esa fiabilidad en todo el proceso, y el dar reconocimiento al trabajo final que se hace. Entonces, esas partes interesadas se organizan dentro de estos organismos de normalización en lo que llamamos comités técnicos, que es un grupo de participantes voluntarios sobre un tema, y ellos son los que, por consenso, entre ellos, pues son los que definen las especificaciones técnicas, que son las que conforman las normas o estándares, que es las que luego pues, se publican en estos organismos de normalización, ¿no? Nosotros, como trabajadores de los organismos, no les decimos qué tienen que poner en esas normas, sino que les damos pues, unas reglas pues, para que todos trabajen de una manera más o menos común. Características de estas normas que son de usos voluntarios, ¿vale? Y esto nos diferencia de otras actividades que aparecen a veces relacionadas. Evidentemente, esto que hemos contado no tiene nada que ver con la legislación, es distinto, tienen puntos de contacto, pero no estamos hablando de legislación, ¿vale? Aunque muchas veces incluso en los propios topics os hablen en la misma frase de regulation and standardization, pues muy bien, y queda muy bien porque rima, pero esos son dos actividades distintas, con dos objetivos distintos, con gente distinta que las hace, y hay que tratarlas por separado también, ¿no? Y tampoco es certificación. De las 37.000 normas que habéis visto que teníamos en UNE, pues a lo mejor son certificables una cuarta parte. El resto no tiene por qué ser certificables, o sea que la certificación es un paso más allá. Esto, contado muy rápidamente, es lo que nosotros consideramos estandarización. Y lo que hay que ver es por qué y cómo se aplica esto a los proyectos de I+D+I, ¿no? Porque, bueno, pues esta actividad tradicionalmente se hacía pues, para mercancía, para productos que ya estaban en el mercado, y para los que les surgía algún problema de comercialización, de seguridad, etcétera. Entonces se utilizaba la normalización pues, para soslayar esos problemas, para solucionar esos problemas. Pero desde hace bastantes años ya también se está aplicando la dinámica del mercado, lógicamente cambia, y ahora va mucho más rápido. Entonces se tiene que aprovechar también para nuevos productos, métodos y tecnologías que quieran estar en el mercado, no que estén ya, sino que quieran ser reconocidos, que quieran generar confianza en los usuarios y facilitar la apertura de mercados, ¿no? Y esto es lo que esta idea es la que genera que, bueno, pues que hoy, por ejemplo, estemos hablando de eso, ¿no? Esto se ha reflejado pues, prácticamente en todas las últimas políticas de la Unión Europea, en la estrategia industrial, en el Green Deal, en la estrategia de normalización, en la política de valorización del conocimiento. Y todo eso se traduce en que, bueno, pues se esté utilizando en los proyectos de Horizon Europe, se haya publicado el código de prácticas sobre normalización en la ERA, se creen actividades de soporte como el Standardization Booster, y se estén, pues lo que veis ahí abajo, que es pues, indicadores específicos para cada proyecto sobre las actividades de estandarización, ¿no? Que muchos se conforman con poner no aplican,
como que no aplican. Claro que aplican. Otra cosa es que no estés haciendo nada en tu proyecto, pero aplicarte, claro que te aplican, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos que tratar de enriquecer a la hora de desarrollar nuestros proyectos y justificar nuestros proyectos, pues ver que sí que se están haciendo actividades en ese campo también. ¿En qué hay que pensar cuando hablamos de estandarización en un proyecto? Pues es un poco eso, ¿no? Si tú quieres que tu innovación tenga éxito, es beneficioso que cumpla estas tres partes, ¿no? Que cumpla los estándares que ya existen, que tu innovación esté cubierta por un estándar y que los estándares que ya existen o que estén en elaboración no te vayan a suponer ninguna limitación o ninguna barrera a la hora de comercializar o de implementar esa innovación que tú estás haciendo, ¿no? Ahí abajo tenéis pues, los beneficios, el porqué de todos esos aspectos, pero tampoco me quiero enrollar demasiado y lo que quiero deciros es cómo enfocar esto en los proyectos, pues teniendo en cuenta dos aspectos diferentes en los proyectos, ¿no? Primero, utilizar los estándares que ya existen. Eso es fundamental. Eso yo creo que lo deberían hacer todos los proyectos. Y para los dos segundos aspectos, hay que tratar de generar nuevos estándares a partir de los resultados del proyecto o modificar estándares existentes que nos permitan eso, ¿no? Pues que nuestra innovación esté cubierta por un estándar y que ningún estándar no suponga una barrera o una limitación a la hora de comercializar o de implementar nuestras soluciones. Para ver algunas recomendaciones sobre cómo hacer esto, pues bueno, para el primer aspecto de considerar esos estándares existentes, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en todos los proyectos, al principio de todos los proyectos, es pues identificar lo que llamamos el Standardization Landscape, que es un poco pues bueno, pues qué esas estándares existen ya y quiénes los está haciendo. Y esto pues, bueno, pues se puede hacer a partir de los buscadores que hay en las webs de los organismos de normalización, por ejemplo. Ese es el primer paso, identificarlos. El primer paso, luego hay que utilizar esos estándares en todo lo posible, ¿no? Pues en distintas actividades de todas las tareas de los proyectos, ¿no? Ya sea para identificar parámetros iniciales de diseño, características de materiales, características de interoperabilidad que tengas que cumplir, ensayos que puedas cumplir, los análisis de ciclo de vida, por ejemplo, es un ejemplo muy típico, y en un montón de cosas más. En todo lo que se pueda utilizar, pues son esfuerzos que te estás ahorrando porque ya te dicen cómo lo tienes que hacer. Esta es la parte fácil, digamos. La parte más imaginativa, la más complicada y la que también multiplica mucho más el impacto de los proyectos es esto, ¿no? Es utilizar esos resultados que estás obteniendo en el proyecto para generar nuevos estándares que te faciliten su aplicación, su comercialización, que permitan que, bueno, pues que los usuarios tengan más confianza en ellos y los conozcan mejor, ¿no? Para eso lo que recomendamos nosotros, lo que hacemos nosotros en los proyectos en los que participamos es más o menos a mitad de proyectos, cuando empezamos un poco a plantearnos ese potencial que están teniendo o que van a tener los resultados que ya se empiezan a obtener, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos, a ver, para esos resultados, qué criterios de confidencialidad se pone el consorcio, qué estrategias de explotación van a tener, si son compatibles, si no son compatibles, si son temas que pueden ser muy específicos solo para el proyecto y poco más, o si son soluciones que pueden ser aplicables a la industria o a otros sectores incluso, si hay interés en los socios en comercializar eso, en promocionar eso, de los socios o del propio consorcio. Y, por supuesto, ver si hay un vacío en la estandarización en esos aspectos que nos permita pues, lanzar algo nuevo o modificar algo que ya existe, ¿no? Una vez que hacemos ese primer estudio, ¿no? Que es un poco lo primero que hay que plantearse, pues bueno, pues ya hay que decidir hacia dónde se va, ¿no? ¿Qué contribuciones se pueden hacer a la estandarización? Y como veis ahí, pues hay un montón de posibles vías, ¿no? Las he agrupado un poco en actividades de nivel bajo o medio y actividades de alto nivel, que son las que generan más impacto, ¿no? Evidentemente, las de alto nivel pues, consisten más en tener una actividad más
dedicada, digamos, a generar nuevos estándares, no solo a proponer y a dar información, que serían las de bajo nivel, sino a, oye, pues vamos a desarrollar, vamos a proponer en tal organismo, en CEN, por ejemplo, a nivel europeo, un nuevo estándar sobre esto y además vamos a liderar nosotros su desarrollo para asegurarnos de que sale adelante, ¿no? Hay muchas opciones y pues dependiendo de cada tema, de cada sector y de cada proyecto, pues hay que elegir las que sean más adecuadas. Recomendaciones para la propuesta. Estas recomendaciones, bueno, pues muchas las tenéis en el código de práctica sobre normalización, porque, bueno, pues, también incluso muchas de ellas las hemos introducido nosotros allí, hemos recomendado que las incluyan, porque son las que nosotros creemos que son más importantes para esto. Entonces, la primera sería, bueno, el ser realista, ¿no? a la hora de plantearlo. Cuando tú planteas que vas a hacer estas actividades dentro de un proyecto, tienes que saber que no solo depende de lo que hagas tú, sino que depende del consorcio, del consenso con agentes externos, ¿no? Con esos otros participantes que hemos visto, con lo cual pues hay que tener cuidado con lo que se promete. Hay que tener en cuenta también que no es cuestión de número. O sea que muchas veces una contribución puede ser mucho más importante que hacer 5 malas, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre en las propuestas, siempre tratar como os he escrito ahí, ¿no? Pues vamos a contribuir a las actividades de estandarización en este sector, por ejemplo, mediante algunas posibilidades. Mejor que decir, vamos a publicar 3 estándares, ¿no? Que posiblemente al final sea algo que no vais a poder cumplir. ¿De acuerdo? Eh, Otro aspecto importante es diferenciar los resultados del proyecto, que son los que vais a obtener vosotros con vuestro trabajo en el consorcio y que son vuestros y que nadie os lo puede quitar. Y otra cosa es lo que podáis promover a nivel de estandarización, que eso sí que hay que negociarlo, hay que en base a ese consenso con externos y que puede salir o no salir. Entonces, vuestro resultado es el vuestro, es el que desarrolláis vosotros y la actividad de normalización debería ser algo paralelo, algo accesorio que os ayuda a promover esos resultados y a incrementar el impacto de esos resultados. Y por último, la última recomendación en este caso, pues no solo dejarlo en intenciones, sino hacer propuestas concretas, ¿no? Con tareas específicas, con un plan, con qué socios van a ser los responsables, quién va a participar, con qué esfuerzo, qué entregables vamos a tener, etcétera, ¿no? No dejarlo vago, como comentábamos antes. Como comentaba antes Vanessa, esa vaguedad, ¿no? en las descripciones, sino poner cosas concretas. Sobre los socios, pues a veces lo podréis hacer con los socios que ya tenéis, a veces si vais a querer ser más ambiciosos vais a necesitar socios específicos, ¿no? Lo que hay que plantearse es si, bueno, pues con los socios que ya tienes o contigo mismo, si tienes experiencias, si alguno de ellos tiene experiencia previa, si participan en los comités técnicos de normalización que sean adecuados, si vas a dar credibilidad en la propuesta, que también se comentaba antes, por ejemplo. Si, bueno, simplemente vas a hacer esos aspectos de bajo nivel que decíamos, de estudios teóricos y proponer información y poco más, o vas a querer desarrollar nuevos estándares, ¿no? Entonces, pues bueno, hay varias opciones allí que pueden ser todas esas. Digamos que el típico socio profesional para estas cosas, pues somos nosotros, somos los organismos de normalización, pero también hay otros que pueden ser pues eso, algún partner industrial o de investigación que esté participando ya en actividades de normalización. A veces pueden ser asociaciones sectoriales que se utilizan a veces pues, para temas de difusión, etcétera, y también pueden conocer algo de normalización, incluso pues, algunas consultorías con las que trabajáis habitualmente y también pueden tener esa experiencia, ¿no? Como os pongo ahí, duplicar ese perfil, pues yo creo que no es nunca necesario, salvo que sea algo muy específico, no una coordination and support action sobre algo de estandarización ya en lo que quieras tener más puntos de vista, pero normalmente con un socio es más que suficiente. Puede ser socio, puede estar como subcontratado.
O incluso en los últimos años pues tenemos esos servicios de asesoría externos, ¿no? Del HS Booster, del Standardization Booster, que os puede recomendar también pues bueno, hasta cierto punto, ¿no? Un poco pues lo que relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Pues según qué actividades quieres desarrollar, de bajo nivel o de alto nivel, pues puedes elegir más concretamente unos socios u otros. Y para acabar, pues ya un ejemplo concreto de un proyecto que hemos terminado hace pocos meses, es es H2020, del último año de ese programa, y por eso lo hemos terminado hace poquito. Que bueno, pues como veis, pues a base de nuevos biomateriales, de fabricación aditiva, de simulación, de evaluación biológica, todo esto, pues llegaban a establecer varios aspectos para promover implantes en el cuerpo humano que ayudasen a regenerar tejidos, ¿no? Es un proyecto, yo creo que es bastante interesante. Y la manera de cómo lo planteamos en la propuesta, pues fue, como veis, ahí incluimos una tarea, Standardization Activities, que iba de principio a fin del proyecto y que estaba dentro del paquete de trabajo de explotación y diseminación. Por esto que os decía de separar lo que son los resultados que se obtienen en los paquetes de trabajo técnicos, digamos, y la promoción que se hace pues, en estos paquetes de trabajo de explotación y tal. En este caso, pues UNE era socio del consorcio y los participantes en la tarea pues eran todos los socios. Hicimos varias actividades a lo largo del proyecto, como os he contado. La primera es esa identificación del Standardization Landscape, en el que bueno, pues sacamos una lista de estándares que podían ser usados en las tareas del proyecto. Eso es lo que hacemos siempre en todos los proyectos, pero en este caso dio la casualidad que encontramos una que se estaba empezando a hacer, un nuevo proyecto en ISO, que es sobre un tema pues, que era muy aplicable al proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, lo comentamos con los socios y evidentemente se vio que había que estar allí pues, para introducir conocimiento nuevo y para evitar que pusieran algo que perjudicase a lo que se estaba haciendo en el proyecto, ¿no? Entonces, dos socios, unos españoles y otros alemanes, entraron a través de sus organismos de normalización nacional, entraron a participar en ese comité de ISO donde se estaba desarrollando esa norma y hicieron pues, contribuciones muy interesantes y contribuciones concretas. No solo se apuntaron a mirar, sino que pueden decir, bueno, pues este párrafo que hay aquí lo pusimos nosotros, este capítulo es así porque lo dijimos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que identificar ese Standardization Landscape puede ser importante para varias cosas en el proyecto. En la parte intermedia del proyecto, cuando pues bueno, pues se están desarrollando las actividades técnicas y nosotros tenemos menos trabajo, lo que aprovechamos es para mantener contacto con los comités técnicos en los organismos de normalización que puedan estar interesados, ¿no? Pues en algunos hicimos presentaciones del proyecto y otros, pues bueno, pues fuimos colaborando con ellos en actividades posteriores de generación de nuevos estándares que estaban pues más relacionados, ¿no? La actividad fundamental al final, pues como os digo siempre, es esa generación de nuevos estándares, ¿no? Y aquí, aparte de eso que ya os he contado sobre la norma ISO que se estaba desarrollando y en la que participó el proyecto, pues vimos que había varias metodologías, varias informaciones que se habían generado durante el proyecto y que podían ser interesantes para el resto del sector y para la industria, ¿no? Entonces creamos un Zen Workshop, que es un grupo de trabajo en CEN a nivel europeo, pues para sacar estos tipos de estándares que se llaman Zen Workshop Agreement, CWA, que son los que más utilizamos en este tipo de proyectos. Y en este caso propusimos tres, ¿no? Que se publicaron en el año pasado, en 2024. Pues sobre unas librerías de estructuras normalizadas, digamos, para ingeniería de tejidos, ¿no? A nivel tanto industrial como a nivel de investigación. Un proceso, un workflow pues desde una serie de radiografías o imágenes médicas imaginaros, por ejemplo, pues un paladar deformado, por ejemplo, de nacimiento,
con estas imágenes cómo hay que trabajar para poder diseñar un implante que pueda solucionar esa malformación, ¿no? Pues ese proceso, digamos que las bases de ese proceso pues las pudimos estandarizar también. Y por último, pues un método para el control de proceso de la fabricación aditiva de esos materiales, que aquí están utilizados para implantes, pero que si os fijáis en el título es más general, con lo cual pues, se puede generalizar ese conocimiento que se ha adquirido pues, para algo más, para un sector más amplio de la industria, ¿no? Esto es un ejemplo, tampoco os traumaticéis porque esto es un ejemplo muy, muy, muy exagerado. Pues es un ejemplo muy bonito en el que se han tenido muchas actividades. Con la primera que os he contado ya sería un buen ejemplo, ¿no? Con esa participación en la norma ISO, o con el desarrollo de un CUBA, pues ya sería un buen ejemplo, pero en este caso, pues bueno, pues se dio la casualidad de que pues, salieron muchos resultados, ¿no? Era un consorcio que no tenía experiencia previa prácticamente en normalización, ninguno de los partners, salvo nosotros, pero pues, sí que es verdad que le vieron esas posibilidades, ¿no? Bueno, pues esos beneficios que le podían aportar al proyecto, y apostaron bastante por esas actividades, como veis, con muchos resultados. Y esto es, pues bueno, contado muy deprisa, es lo que os quería contar No, no, sobre la verdad que hoy, excelente. Muy bien, muy bien. pero bueno, ahí tenéis mis contactos, y si os queda alguna duda o si queréis ampliar un poco más de información, pues no dudéis en llamarme o en escribirme, y os intentaré explicar con un poquito más de detalle. Pues oye, muchísimas gracias, Fernando. La verdad que como siempre es súper claro, y te agradecemos muchísimo que hagas siempre eso, un ejemplo explicativo con uno de los casos en los que participáis, porque es la manera de ver aterrizado todos estos conceptos que a veces es cierto que como científicos, como tecnólogos, incluso no solo en centros de investigación y centros tecnológicos, sino también dentro de las empresas, los departamentos que participan en estos proyectos de programa Marco, pues muchas veces nos queda más lejos, ¿no? Y entonces se agradece mucho que nos hagas ese aterrizaje en un caso concreto, en los que vosotros como UNE participáis y dais ese acompañamiento, ¿no? Aparte de todas esas tareas que hacéis fuera de los proyectos, ya desde un punto de vista más empresarial. Pues nada, hemos llegado ya al final de esta sesión. Hemos sido 39, alrededor de las 11:45. Nada, dejaros con todas estas ideas que nos han ilustrado tanto los ponentes invitados de hoy como nuestra compañera Nieves, sobre las siguientes acciones que tenéis a vuestra disposición, en las que podéis participar de aquí hasta que se abra la convocatoria a finales de mayo, bueno, alrededor del mes de mayo. Y nada, animaros a continuar conectados tanto con los lunes al SOS. La siguiente sesión es la última que realizamos de esta temporada, el próximo lunes 7 de abril, y nos centraremos también, continuaremos en el clúster 4, pero en la sección de impacto de los proyectos de la parte de espacio. Eh, Querría agradecer tanto, pues eso, a nuestros compañeros de CDT Madrid, en este caso Nieves, por orientarnos también en los ejemplos tan excelentes que hemos encontrado hoy, como a los tres participantes que nos han acompañado. Y como no, agradecer a mi compañera Elisa, que sabéis que siempre está ahí detrás, es la que ayuda a la realización de estos webinars. Y invitaros a la próxima semana, a la última sesión de esta temporada. Tenéis los contactos de todos los speakers que han participado hoy, para que podáis intercambiar con ellos en los próximos días, próximas semanas, si lo consideráis oportunos. Nada más desde la oficina del CDTI en Bruselas, la oficina SOS CDTI, y nos vemos el lunes próximo con otra sesión, otro webinar, el último de esta temporada de los lunes al SOS. Muchas gracias.